John Wesley nació el 17 de junio de 1703 en Edward, Inglaterra. Fue el 15º de 19 hijos de Samuel y Susana Wesley. En 1728 obtuvo un puesto de profesor en la Universidad de Oxford, en donde formó junto con su hermano Charles y otros amigos un pequeño círculo dedicado a la oración, al culto y al estudio de la palabra. John Wesley comenzó a desarrollarse como predicador, creciendo en todas las formalidades y ceremonias de la Iglesia oficial de Inglaterra, y también en disciplina severa. Se levantaba a las 4 de la mañana, ayunaba con regularidad, trabajaba duro y sin descanso, y demandaba de su fuerte cuerpo un esfuerzo casi hasta el límite del colapso. Visitaba a los presos en las cárceles, que eran lugares terribles en aquellos días, y procuraba suavizar todo lo posible la vida de los prisioneros, por donde quiera que iba. También enseñaba a los niños, algo muy inusual en aquella época, ya que eran muy descuidados por la Iglesia. A pesar de toda esta incesante e incansable actividad religiosa, y aunque predicaba sermones preparados con esmero, no podía dejar de sentir que su vida era estéril. No influía en ninguna vida ajena, no despertaba ninguna conciencia, no hacía arder a ningún corazón. Viajó a Georgia, Estados Unidos, como misionero en 1735, y los resultados no pudieron ser más deplorables. No solo no encontró oídos para su predicación entre los indígenas, sino que además los blancos lo consideraron frío y aburrido. La situación llegó a un límite cuando la mujer de la que Wesley estaba enamorado decidió casarse con otro. Al poco tiempo, la situación se puso tan difícil que aún sus superiores consideraron más prudente enviarlo nuevamente a su país. En 1738, Wesley descubrió que el problema era que él mismo todavía no era genuinamente cristiano. Un día se encontraba en una reunión del templo de la iglesia de Aldersgate en Londres y escuchó la lectura del comentario de la carta a los romanos de Lutero. Tuvo una revelación de lo que significaba el sacrificio de la cruz, y al recibir la salvación por el descansar por fe en lo que Jesús había hecho. Allí sintió, según sus palabras, cómo su corazón se encendía extrañamente. Más tarde diría: yo sentí una seguridad que hasta mis pecados habían sido lavados, y solo ahora estaba siendo salvado de la ley, del pecado y de la muerte. En aquel día, a los 33 años de edad, experimentó una genuina conversión. Él había sido una persona que había estado envuelta en la iglesia toda su vida, ya que sus padres eran cristianos. Después de años de predicar, enseñar, orar y viajar como misionero a Estados Unidos y supuestamente ser un cristiano muy devoto, se convertía verdaderamente a Cristo. Wesley comenzó en todo lugar a predicar la palabra, a predicar el evangelio, el mensaje de salvación, mientras que la iglesia establecida creía que el mensaje de Wesley era innecesario, redundante y tonto, ya que creían que predicar sobre salvación a los presentes dentro de las iglesias no tenía sentido, mientras que Wesley sabía que los miles y miles que llenaban las iglesias se encontraban en la misma situación que él estaba antes de su genuina conversión. Pronto, la iglesia no solo vio innecesario su mensaje, sino que lo echaron violentamente de muchos lugares. En 1739, la iglesia anglicana le prohibió la entrada a sus templos. Pero Wesley tenía un amigo llamado George Whitefield, quien había vivido una experiencia similar, y también él había tenido que salir de la iglesia establecida, por lo que había comenzado a predicar en el campo abierto. De manera que, por influencia de su amigo, Wesley comenzó a predicar fuera de los templos, en las casas. Él le dijo: sal a las calles, a los caminos, a los senderos, y predícale al pueblo como la palabra de Dios lo manda. Esto era muy extraño para estos tiempos, ya que a la gente ni se le ocurría hacer este tipo de cosas. Y la iglesia todavía se enfureció más, prohibiéndole predicar en varios lugares, al punto de que fue apedreado varias veces. Muchos líderes de iglesias se enojaban cuando él iba a predicar en los campos abiertos. Y Wesley decidió que él debía obedecer a Dios antes que a los hombres. Todo esto fue lo que motivó a que se creara la famosa frase de Wesley: el mundo es mi parroquia. Esto quería decir: yo voy a predicar donde sea, donde Dios me mande.
Donde haya oyentes, el mundo es mi iglesia. John Wesley comenzó a viajar por Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales, predicando la verdadera salvación por la fe y el arrepentimiento, que en la práctica se traducía en un cambio de vida. Se calcula que en los últimos 52 años de su vida, predicó más de 40,000 sermones. Wesley trajo a pecadores al arrepentimiento en 3 reinos y 2 hemisferios. Fue obispo de una diócesis sin comparación con ninguna de las iglesias oriental o occidental. A él le fue concedido avivar la iglesia de Inglaterra cuando había perdido de vista a Cristo Redentor, llevándola a una renovada vida cristiana. Al predicar la justificación y renovación del alma por medio de la fe en Cristo, levantó a muchos de las clases más humildes de la nación inglesa, desde su enorme ignorancia y malos hábitos, transformándolos en cristianos fervorosos y fieles. Sus infatigables esfuerzos se hicieron sentir no solo en Inglaterra, sino también en América y en la Europa continental. No solo se deben al metodismo casi todo el celo existente en Inglaterra por la verdad y vida cristiana, sino que la actividad agitada en otras partes de la Europa protestante podemos remontarla indirectamente al menos a Wesley. Murió en 1791, después de una larga vida de incesantes labores de desprendido servicio. Su ferviente espíritu y cordial hermandad siguen sobreviviendo en el cuerpo que mantiene afectuosamente su nombre.